Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Muga. Actualidad política. Hoy, para comenzar la semana, nos fijamos en un acto que generó cierta tensión en el ámbito político. Se celebraba el pasado viernes por la tarde en Berriozar. Fue el homenaje al subteniente Casanova, asesinado por la banda terrorista ETA. Allí estuvo la presidenta del Gobierno, que recibió gritos en su contra por haber aceptado la abstención de Bildu para ser presidenta del Ejecutivo de nuestra comunidad. Lo analizaremos enseguida con nuestros analistas, con quienes también veremos la estructura del Gobierno de Navarra, en una noche en la que nos vamos hasta Urdaizubi para recordar y rememorar el Día del Hierro, la traída de este material hasta el monasterio de San Salvador. Y también muy cerquita de Urdax tenemos las ventas de Danzarinea, donde casi todo es francés, es decir, el acento que más se escucha es francés. Son cientos los franceses que se acercan a España a comprar productos por mejor precio. Son algunos de los temas que les brindamos hoy en La Muga. Comenzamos. Y hoy los jóvenes son protagonistas. Hoy es el Día Mundial de la Juventud. Hoy hemos conocido el informe del Consejo de la Juventud, donde el empleo y su calidad y también el acceso a la vivienda son dos de los temas que más preocupan a los más jóvenes de nuestra sociedad. Lo vemos en el siguiente vídeo. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Hoy celebran su día y lo hacen reivindicando, porque tienen problemas específicos. La juventud es verdad que es el futuro, no lo vamos a negar, pero también es el presente, y esto a veces parece que es algo que se olvida, ¿no? Es verdad que el futuro de la sociedad al final va a ser la juventud y que nos toca, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de que la juventud tiene problemas hoy, y que además los problemas que tenemos hoy mismo se arrastran luego a problemas del futuro. Lo que más les preocupa es la precariedad en el empleo. Sabemos que la temporalidad está por encima del 50% y sabemos también que hay mucha parcialidad en el empleo y que además la mitad de empleo es sobrecualificado, es decir, que por mucho que tengamos formación, los empleos están por debajo de la formación que tenemos. Algo relacionado con otro gran obstáculo, el acceso a la vivienda. La tasa de emancipación, es decir, las personas jóvenes que están independizadas, ¿no?, que pueden vivir por su cuenta, está alrededor de un 20%. Esto significa que un 80% de la juventud no puede hacer un proyecto de vida propio, ¿no? Reclaman que se hagan políticas específicas para los jóvenes y lo hacen especialmente al nuevo Ejecutivo. Es una buena noticia que hayan puesto juventud en una consejería que va a tener potencia y que por tanto va a tener capacidad de transversalizar, y yo siempre tengo la esperanza de que la gente que llegue quiera hacer cosas de verdad y quiera cambiar la situación, ¿no? Además, juventud yo creo que es un tema que entre los distintos partidos hay diferencias, como no, pero hay temas que son de consenso que se pueden abordar. Esperan que en esta legislatura se incluyan en el presupuesto partidas específicas para abordar sus inquietudes y que las palabras se conviertan en hechos. Son jóvenes, pero también están comprometidos con la mejora de la sociedad. Por eso piden que no se les estigmatice, porque quieren trabajar para convertirse en el motor de innovación de nuestra comunidad. Cambiamos de coche, pero no nos convenció la valoración del que entregábamos. Nos comentaron unos amigos que en Safety Car valorarían nuestro coche sin compromiso. La verdad, fue todo muy rápido y cómodo, y lo mejor de todo fue que nos pagaron más. Sin duda, acertamos con Safety Car. Desde luego está siendo un verano atípico y con muchísima información política debido a la configuración del nuevo Gobierno de Navarra. Por cierto, que las estructuras del próximo Gobierno, liderado por María Chivite, se darán a conocer este próximo miércoles, el 14 de agosto. Pero si miramos atrás, el viernes se vivió un momento de tensión política en Berriozar. Se celebraba el homenaje al subteniente del Ejército asesinado por ETA, Francisco Casanova, y allí estuvo una vez más la líder ahora de los socialistas, ahora también del Gobierno de Navarra, María Chivite. Como siempre lo había hecho, volvió a ir, pero en esta ocasión hubo una gran crítica política. Lo vamos a analizar con ayuda de nuestros analistas. Será ahora mismo.
postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Damos la bienvenida ya a Iñaki Aguirre. ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido. Gabón, muy buenas noches. Gabón, eskerrik asko. Gracias por acompañarnos, Iñaki, en este verano con tanta intensidad política, ¿no? Sí, un verano movidito. Así es. Intenso, interesante. Interesante también, efectivamente. Con nosotros también José Javier Echeverría, otro de nuestros colaboradores. ¿Qué tal, José Javier? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿cómo va el verano? ¿Cómo se aprecia todo el movimiento político que estamos viviendo y al que estamos asistiendo? Bueno, con la introducción de caras nuevas en lo que es la política navarra, y bueno, pues ya iremos viendo poco a poco cómo van concretándose ya no las caras sino las propuestas. Así es. Alberto Bonilla, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Primera vez que vienes como colaborador y como contertulio, ¿verdad? Eso es. Pues gracias. Esperemos que sea una tertulia, bueno, pues del agrado de todos. Seguro que ¿no? sí. A pesar de las diferencias probablemente. Vamos a ver las imágenes que nuestros compañeros de navarra.com nos cedían y que fueron grabadas el pasado viernes en Berriozar. La presidenta recibió la crítica de la organización de este homenaje al subteniente Casanova asesinado por la banda terrorista ETA. La presidenta recibió la crítica porque bueno, pues se ve con malos ojos, podríamos decir, la abstención de Bildu para alcanzar el gobierno de Navarra. Iñaki, no es la primera vez, desde luego, que María Chivite va a este acto, sino que son muchos ya desde que falleciera el subteniente Casanova. Pero es cierto que vivió momentos duros en este acto, en Berriozar, muy críticos hacia su persona y hacia la dirección que ha tomado, el rumbo que ha tomado para alcanzar el gobierno de Navarra. ¿Sorprenden esas palabras tan críticas de vecinos de Berriozar y de Maribel Valls, que es la portavoz de esta organización? No, yo creo que realmente desde hace años este evento, que debería ser un homenaje a Francisco Casanova y una especie de recuerdo y memoria de las víctimas del terrorismo, se ha convertido en algo más. Le ha pasado esta vez a María Chivite, pero ya hace años le pasó a Ainhoa Aznárez. Ainhoa Aznárez siempre iba a este homenaje, y cuando tomó la presidencia del Parlamento de Navarra, pues también continuamente fue criticada por la organización y algunos exaltados, pues criticándole pues diversas cosas. En principio parece que la crítica va orientada antes por la conformación del gobierno, en el cual estaba EH Bildu, que a esta gente no le parecía bien. Ahora que EH Bildu no está en el gobierno, pues la crítica podría entenderse pues por haber alcanzado el gobierno con su abstención, ¿no? Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que en el fondo es una falta de sentido democrático. En el fondo esta gente lo que critica es que no gobiernan los que ellos quieren. Y eso es lo que están criticando, utilizando el dolor de las víctimas, pero realmente criticando otra cosa, porque yo dudo mucho que esta gente, cuando alcanzó el gobierno Juan Cruz Alli, que tenía de vicepresidente a Miguel Sanz, también fue gracias a que votó en contra los equivalentes de H. Bildu de entonces, ¿no? De Ribatasuna. Y dudo que esta gente fuera allí a criticarles y en algún acto público o a decirles que no les parecía bien que hubieran alcanzado el gobierno de esa manera, ¿no? Yo creo que es más bien, no gobiernan los que nosotros queremos y aprovechamos este acto para criticarlo. Estamos hablando de un momento político diferente, con ciertas similitudes o no, comprendemos o no ese planteamiento que hace el grupo de vecinos de Berriozar, que desde luego pues cada año, ¿no?, reúnen a cientos de personas para recordar al subteniente Casanova. José Javier. A ver, yo creo que, partiendo de la base que a las víctimas siempre hay que respetarles en su condición de víctimas, pero hay veces que las víctimas o el entorno de las víctimas o las personas que defienden su memoria traspasan la línea que es su condición de víctimas o de entorno de las víctimas para tener una actuación partidista. Es decir, la crítica que se produce en Berriozar no es un problema de víctimas, es un problema de posición partidista en el que se defiende una preferencia en cuanto a quién debe gobernar Navarra distinta a la que ha salido. Entonces, pues se justifica esto, pero yo siempre creo que hay que tener memoria histórica cuando mataban, cuando íbamos a los funerales porque habían sido asesinados por ETA. En aquella época, si algo reclamábamos
a la izquierda abertzale era que dejara esa faceta y se dedicara a hacer política. Política apoyando unos gobiernos, política rechazando unos gobiernos o política directamente absteniéndose porque entiende que un gobierno es menos malo que otro. Eso hay que respetarlo, todos debemos respetarlo, también las víctimas, y a partir de ahí la democracia con sus resultados decide las distintas posibilidades y como víctimas tendrán derecho a exigir memoria, reparación y justicia, pero sin tener un plus a la hora de que su opinión tenga un mayor peso a la hora de determinar si un gobierno es legítimo o no es legítimo. Alberto Bonilla, ¿qué valoración se puede hacer de lo sucedido, de lo vivido allí, de ese mensaje también con componente político? Es cierto que se brindaba desde vecinos de Berriozar y, como decimos, ¿no?, en el que la tensión se vivió de forma, bueno, pues más que palpable, ¿no?, como lo hemos visto en las imágenes. Hemos visto a la presidenta, hemos visto al consejero y vicepresidente, consejero de Interior, Javier Remírez, a su madre Asuna Pesteguía, a la consejera Ana Ollo, en fin, a diferentes cargos del Gobierno de Navarra, también a muchos responsables de Navarra Suma. ¿Qué lectura se hace de lo vivido allí? Bueno, yo creo que para empezar habría que diferenciar dos cosas. La gente y esta organización, esta asociación que hace una crítica a los métodos empleados para alzarse como presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y con qué apoyos, comentaba aquí el compañero que es una crítica partidista. Yo creo que es una crítica partidista, sí, porque están dejando claro con quién no se debe gobernar, porque el Partido Socialista ha sufrido los asesinatos de ETA. A día de hoy se apoya con un partido que jamás los ha condenado y que han dicho claramente que son necesarios, que de ellos va a depender y que todas las políticas que se quieran hacer en Navarra dependen de EH Bildu. Por lo tanto, entiendo la crítica. Yo diferencio dos partes. La crítica que hay en el discurso, que por supuesto doy por hecho que es duro, pero me parece que es una crítica totalmente legítima, en la que no hay ningún tipo de insulto, y luego ya los insultos pues de gente más exaltada que los condeno de todas partes, pero que las víctimas del terrorismo no puedan decir a día de hoy, como dijeron también 2 días antes de la investidura, qué es lo que les parece que el Partido Socialista de Navarra gobierne gracias a los votos de Bildu, porque recordemos, es gracias a los votos de Bildu, es gracias a su abstención, no ha ocurrido como otras veces que esta semana se ha comentado mucho acerca de las abstenciones del año 91, no. En aquel momento Herri Batasuna votó en contra. Ahora Bildu es necesario, lo han dejado claro en el Parlamento, lo vimos en el atril con Bakartxo Ruiz diciendo que sin ellos no iba a haber gobierno, y por lo tanto yo creo que el Partido Socialista tiene que aceptar que esta es la crítica hoy y con esto es lo que tiene que tragar, porque las víctimas llevan tragando homenajes, como 150 que han tenido que comerse durante los últimos años, 150 homenajes, y al día siguiente el Gobierno de España se pone a investigar homenajes. Por favor, que es que ya llevan mucho tragado y por lo tanto yo entiendo que haya cierto malestar. Sí, pero entiéndeme. Yo entiendo que las víctimas o cualquier persona individual o de forma colectiva pueda opinar, criticar lo que quiera. Ahora bien, si estamos planteando que estos homenajes a una víctima tienen que estar por encima de las ideologías, tienen que no politizarse y están entrando a cuestiones como si un gobierno es legítimo o no es legítimo, ahí es donde se están equivocando. Es decir, las personas que critican ese acto, si lo hacen el día anterior o el día posterior, yo no tengo ningún problema. Pero el hecho de que personas que han sido objetivo de ETA se vayan a un acto en denuncia de aquellos asesinatos por el reconocimiento de las personas que fueron asesinadas, y esas mismas personas tengan que ser criticadas por estar allí, eso es lo que no tiene sentido. Es decir, ustedes no están de acuerdo con este gobierno porque dicen que Bildu tiene un papel. Vale, díganlo el día anterior o el día siguiente, pero no en un acto en el que se supone que todos los que durante muchos años hemos luchado contra esta lacra, es decir, ahora parece ser que, bueno, ahora ustedes sobran de aquí, ¿no? Eso yo creo que es lo que se les debe criticar. Yo quiero recordar, el señor Esparza en el debate de investidura
leyó parte del discurso, de la nota que enviaba, en el comunicado que enviaba Ambite, y fueron los propios del Partido Socialista, los propios de EH Bildu, los que dijeron que el señor Esparza está utilizando partidistamente a las víctimas. Y yo creo que si hablamos de partidismo, de que aquí no tendría que estar la política, sino que esto es un homenaje a todas las víctimas, que tendría que ser algo transversal, también hay que escuchar a las víctimas. Y aquel día, en el debate de investidura, un poco más que se veían risas cuando el señor Esparza estaba leyendo el comunicado, que las víctimas del terrorismo, la Asociación de Navarra de Víctimas del Terrorismo, estaba mandando a la sociedad diciéndole lo que les parecía a este gobierno. Por lo tanto, yo creo que está bien. Correcto, sí, en el Parlamento, pero no en un acto de homenaje, de reparación, de solicitud de justicia. Ahí es donde reconoce que ese sitio no es precisamente para dedicarnos a criticar si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo con esta ley, si no estamos de acuerdo con estos presupuestos. No era el lugar, eso debería reconocerlo. Un trago duro, desde luego, el que vivía María Chivite, ¿eh? Se veía precisamente hasta en su semblante, en la conversación mínima que tuvo también con su consejero de Interior, Iñaki. Sí, no es un plato de gusto, pero bueno, yo quería apuntar que esto no es que sean las víctimas critican al gobierno de María Chivite, son una parte pequeña de las víctimas asociados en una asociación y otra más pequeña todavía que son los vecinos de Paz, creo que se llaman los de Berriozar, ¿no? O sea, al final son unos colectivos pequeños que no representan a todas las víctimas y de hecho muchas víctimas del terrorismo de ETA han salido públicamente a decir que a ellos el gobierno de María Chivite sí que les representa y que les parece bien que haya llegado al gobierno María Chivite. O sea, realmente yo creo que esta lucha partidista que han empezado diversos colectivos, pues les está, en cierta manera, perjudicando y les está quitando credibilidad para otras reivindicaciones que podrían ser quizá compartidas por todo el mundo. Sería ¿no? quizá deseable, ¿no? El otro día lo comentábamos con un analista, un sociólogo, José Echeverriain, un cambio de postura quizá o un planteamiento algo diferente por parte de EH Bildu en relación con las víctimas del terrorismo, teniendo en cuenta la actual coyuntura política, ¿no?, en la que nos encontramos. ¿O creéis que verdaderamente se va a dar algún cambio en este sentido, reclamado quizá por el nuevo gobierno de Navarra? Bueno, yo creo que es prácticamente imposible. Una semana antes de la investidura veíamos cómo Bacarcho Ruiz, después de una reunión y compareciendo en el Parlamento, decía que los homenajes que estaba viendo a etarras eran homenajes a amigos y familiares, con bengalas, con banderas, con bailes, con exaltación en las calles. Por lo tanto, digo, esto es muy reciente. Yo creo que no hay ningún cambio de postura en EH Bildu. EH Bildu va a seguir con su hoja de ruta, sin condenar el terrorismo y... Recordemos, ahora mismo hay 23 parlamentarios que conforman un gobierno, pero que los votos de EH Bildu son necesarios. Con estos necesarios, salvo que os abstengáis vosotros o lo apoyéis vosotros. Es que ahí jugáis con ese mensaje que es necesario en la medida en que vosotros no llegáis a acuerdos. Claro, si llegarais a acuerdos vosotros, no serían necesarios. ¿De quién es la culpa de que sean necesarios? Tienes razón, pero para eso María Chivite tendría que descolgar el teléfono o coger alguna llamada, que no es el caso, que nos ha situado a Navarra Suma al mismo nivel que EH Bildu. Hombre, en la oposición. En la oposición. En la oposición 20 escaños. En la oposición. Prácticamente. En el Parlamento yo estoy en el gobierno y miro a un lado y otro y estáis en el mismo nivel político en la oposición. Y entonces, como estáis en la oposición desde el gobierno, pues habrá cosas que miren a un lado y lleguen a acuerdos en un lado, y habrá cosas que miren a otro lado, en contra de mi criterio seguramente, pero que os miren a vosotros por parte de Chivite e intente llegar a acuerdos. Lo que no puede y 4 años verás cómo, vendremos aquí dentro de 4 años y verás cómo podremos analizar las leyes que habéis aprobado vosotros con... Yo creo que todo el mundo entiende que lo que no puede pretender la presidenta es, sin haber querido hablar con el 37% de los votantes, sin haber cogido el teléfono, sin haber hecho una llamada, sin haber contado con el grupo de Navarra Suma, ahora pretenda gobernar con Navarra Suma. Quien le ha dado la abstención es quien le tendrá que dar el apoyo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te tengo que creer que no hablo con vosotros? Porque tú lo digas. Tal cual. Y cuando dice María Chivite que no ha hablado con EH Bildu, ¿por qué no le tenemos que creer? Que salga. Me refiero que tú dices, conmigo no he hablado y te tengo que creer. Y ella dice, yo con los de Bildu no he hablado. Y vosotros decís, es mentira. No, mira, pero ha hablado con ellos. Si hay poquito a lo que agradecerle a Bildu es que ellos son muy sinceros. Pero no ha dicho y dijeron que si el PSN no se sentaba con ellos, ellos no darían ningún tipo de abstención. Por lo tanto, si se ha dado la abstención, nos podemos imaginar que de una forma u otra
EH Bildu ha hablado con el PSN. Esta semana vamos a conocer las estructuras definitivas del gobierno, un gobierno con 13 departamentos, con 13 consejerías. Hay quien considera que con muchos altos cargos, quizá un gobierno más engrosado que el anterior, pero es necesario ese gobierno teniendo en cuenta que es un gobierno cuatricolor, que es un gobierno de coalición con 4 partidos que lo conforman. Nos fijamos en esas estructuras pendientes de conocer con detalle, por supuesto, todos los primeros puestos o puestos de alta dirección en el gobierno de Navarra. A ese planteamiento de que es un gobierno quizá con demasiadas consejerías, ¿cómo lo miramos desde la calle, ¿no, Iñaki? Hombre, los gobiernos multicolores, por así llamarles, ¿no?, suelen tener más consejerías o más ministerios, pues un poco para repartir juego entre todas las ideologías que llegan a formar ese gobierno, ¿no?, entre todas las sensibilidades políticas. Eso es verdad. ¿13 consejerías son muchas? Bueno, pues Miguel Sanz tuvo 12. Lo importante no es si son muchas consejerías o no, sino si se encuentra la gente adecuada para trabajar duro por el presente y por el futuro de Navarra, ¿no? Lo importante es que los consejeros se centren en su trabajo y saquen las cosas adelante. Realmente a mí no me parece que sean demasiadas, teniendo en cuenta lo que tú dices, que al final es una especie de cuatripartito de aquella manera y entonces hay que reflejar toda la pluralidad que tiene Navarra. Desde luego es unos departamentos quizá con matices más técnicos, otros de matiz más político. ¿Es excesiva la estructura planteada por el gobierno de Chivite o no? A mí me vais a disculpar que lea mínimamente un punto, es el acuerdo programático. Estudiar la estructura de los distintos departamentos del Gobierno con el objetivo de evitar duplicidades en la prestación de servicios a la ciudadanía con el fin de mejorar la eficiencia, reduciendo coste y sin mermas de la calidad. Yo creo que está todo dicho. 13 consejerías, muchas de ellas duplicadas. Incluso en el mismo nombre se ve, desarrollo económico, economía, cohesión territorial, desarrollo territorial. Luego hemos creado direcciones generales para hacer políticas sobre las que no tenemos competencias, como veas el caso de la política migratoria, y lo que queda claro es que este gobierno no era para qué, sino es el que a cuánta gente situamos en diferentes puestos. Y yo, por lo tanto, entiendo que si la izquierda, y este gobierno es tan progresista, tan social, tan de izquierdas, tan de cercano a la gente, siempre habla de austeridad, lo que no se puede hacer es un gobierno con 13 consejerías colocando a todo el mundo a dedo porque hay que colocar a todos los compañeros. A mí me parece, aparte de un excesivo coste que se podría utilizar para otro tipo de políticas y que esto siempre lo ha defendido la izquierda, me parece que también es situar en el sillón a todo el mundo para que todo el mundo esté contento. José Javier. A ver, el tema de la austeridad es un concepto relativo en función de la eficacia. Es decir, tú puedes tener 20 consejeros que hagan bien su trabajo y rentabilicen su condición de consejero, o tener 5 consejeros que no hagan nada. Entonces, ¿dónde está la austeridad? En la productividad, es decir, que hagan bien su trabajo. Y ya si pones el ejemplo de migración, a ver, Navarra tenemos gente que viene de fuera. Gente que viene de fuera y que hay que resolver su situación, la de sus familiares, cómo acceden a los servicios públicos. Sí que hay competencias. El hecho de que no tengamos fronteras, que no tengamos mar, que no tengamos un aeropuerto internacional, no quiere decir que no haya personas que vengan de fuera y que requieran una atención por parte de la administración. Pero te pongo eso, pero en realidad, lo que estamos hablando es áreas de trabajo al frente del cual se ponen políticos que tienen que dinamizar esas líneas. Entiendo que desde planteamientos de derechas que la austeridad significa no dar servicios públicos a costa de que las personas que más ingresos tienen paguen menos impuestos, pues yo entiendo que os bastaría con el presidente del gobierno y que firmaría 3 reales decretos y no gestionara más, pero desde mi planteamiento de izquierdas, no de este gobierno, que no lo considero de izquierdas, sí progresista, pero no de izquierdas, entiendo que se quiere hacer cosas y en la medida que se quiere hacer cosas hay que tener gente al frente de las diferentes áreas que impulsen esas políticas de izquierdas. Con consejerías distintas también y desconocidas hasta el momento, ¿no?, de nueva introducción, como puede ser esa consejería de innovación que echa a andar, ¿no?, o empieza a caminar en esta nueva legislatura. Quizá está más de perfil técnico frente a otras que mantienen quizá un perfil más político, ¿no?, que quizá pueda ser también más controvertido desde el punto de vista de la oposición. Bueno, eso de perfil técnico me resulta curioso, ¿no? En el fondo, lo que hace el gobierno es política, y la política
en principio siempre tiene su complejidad. No se puede decir que, por ejemplo, ocuparse de la juventud es algo político y no es técnico, ¿no? Bueno, todo tiene quizá su porque complejidad. los consejeros tengan un perfil más técnico, ¿no? Me refiero más a eso. Luego hay consejeros, pues sí, que vienen más del mundo de la política, o otros que parece que vienen un poco del sector de las organizaciones no gubernamentales, y luego hay otros que sí, que son tecnólogos, ¿no? Tecnólogos de vocación, que se llaman, ¿no? Y pues esos encajan mejor quizá en cierto tipo de consejerías, pero no por ser una consejería técnica esa en particular deja de ser menos importante, porque hablamos ahora de la innovación, de lo que es el futuro de la industria y los servicios en Navarra, ¿no? O sea, eso es realmente tan importante como puede ser cualquier otra cosa, como el deporte o cualquiera de las cosas que hace el gobierno. No se puede dejar nada simplemente como si fuera de segunda categoría. Veremos el próximo día 14, ¿no?, cómo es la definición final de este planteamiento, desde luego, que hace María Chivite. ¿Qué se espera o qué le va a reclamar Navarra Suma a María Chivite como presidenta del Gobierno? Por cierto, que mañana concede una entrevista aquí a Navarra Televisión. Tendremos la oportunidad de conocer los pilares fundamentales de su Gobierno y también responder a las cuestiones quizá más espinosas con las que le va a tocar bregar, ¿no?, a lo largo de estos 4 años, si se mantiene de forma estable la legislatura. ¿Cuál será esa primera petición que reclama, en este caso, Navarra Suma a la líder socialista? Bueno, lo primero sería que cumpliese su programa, porque del acuerdo programático a lo que el PSN dijo en campaña o tenía escrito en su programa hay bastantes diferencias. Se agradecería que María Chivite no hiciera política o ingeniería social como la que ha habido durante estos 4 años con el nacionalismo vasco, tanto en la educación como en la estructura territorial. Lo vemos en cualquier cosa, en temas lingüísticos. Hemos pasado 4 años donde se ha visto como el Gobierno de Navarra ha intentado poner la locomotora para hacer todo rápido por si no volvían a gobernar. Se espera que, estando el Partido Socialista dentro, cambie la cosa y que cumplan su programa. Y sobre todo también que cumpla con sus promesas. Dijo, voy a devolver el IRPF a las madres y padres. Todavía no ha activado nada. Lo podría haber hecho, lo podría hacer ya a día de hoy, si ella quisiera, pero eso ni se ha planteado. Ahora no habrá prisa, porque está atado con sus socios de gobierno. Por lo tanto, a mí me gustaría ver, por ejemplo, qué política hace el consejero Jimeno, qué política educativa, qué política lingüística, porque criticaron mucho a la antigua consejera de Educación, a María Solana. Me gustaría ver qué política hace Manu Ayerdi, por ejemplo, cuando fue reprobado por el Partido Socialista y pidieron su dimisión en el momento de Davalor. Bueno, muchas preguntas. Desde luego, muy brevemente, ¿cuál sería la cuestión que más preocupa a José Javier Echeverría respecto al actual Gobierno, ¿no?, por si mañana tenemos la oportunidad de trasladarle a la presidenta María Chivite? Brevemente, José Javier. Bueno, yo sobre todo el miedo que me da es esa posición que tiene el actual gobierno, en el sentido de que una parte del gobierno puede estar mirando hacia un lado y otra parte del gobierno puede estar mirando hacia otro lado. Es decir, si realmente va a estar gobernando con unos planteamientos de izquierda, o va a volver al pasado del Partido Socialista, que en aquellos temas importantes para Navarra busque, a una costa de la estabilidad del gobierno, busque el apoyo en el partido, en UPN en concreto. Iñaki Aguirre. Yo sí, prácticamente estoy de acuerdo con él. Yo creo que lo importante que tiene que decir María Chivite, tiene un acuerdo programático que parece que está bien trabado, pero lo importante que tiene que decidir es, realmente estratégicamente, ¿va a seguir impulsando el cambio en Navarra como lo hizo el Gobierno del Cambio, de los cuales ahora son sus socios, o va a tener la tentación de, bueno, ir tirando estos 4 años y no apartarse de todo de ese papel que ha tenido el PSN durante años de puntal del régimen, ¿no? ¿Qué va a querer? ¿Cambiar Navarra o mantenerse un poco a la espera como puntal del régimen? Bueno, pues ahí lo dejamos. Cambio, puntal. Bueno, pues aquí hay palabras potentes que mañana vamos a trasladar a la presidenta del Gobierno. Muchísimas gracias a los 3. Gracias de verdad por venir hoy a la Muga. Que disfrutéis de lo que queda del día. Y seguimos en contacto político y personal, por supuesto. Gracias, de verdad. Hasta aquí nuestro tiempo de análisis. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.